y ahí por ahí hay una anécdota de que uno de esas gentes, cuando vio la silla que ya que se van, dice que le dijo a otro compañero y otro general, dice, bueno, dice, por esa chingadera pelean tanto. Finalmente por esa sillucha ahí. No, qué barbaridad. No tenía concepto de lo que significaba estar sentado en la silla presidencial. Y hablando de Villa, papá, a este nivel a donde llegó, la misma pregunta, ¿qué quería finalmente? Bueno, hablamos de la indignación que él tenía de la injusticia social, de este tipo de cosas, cómo conoció en sus andares desde jovencillo, desde chiquillo, cómo absorbió estas injusticias y todo, pero finalmente, ¿cuál era su objetivo final? Ya ahora que lo vemos ahí sentado en la silla presidencial, a ver qué se sentía. No lo entendía. No lo entendía. Él intuía, él decía, luchar por los pobres, por mi raza, que tengan mejor vida. Él, siendo gobernador de Chihuahua, en ese tramo de la revolución, él fue gobernador. En poco tiempo fundó 50 escuelas. Y una vez un maestro le dice, usted va a hacer una escuela. Dice, bueno, ¿y en dónde? ¿En cuál casa? Dice, pues, ¿cuál le gusta? Ahí en Chihuahua. ¿Cuál le gusta? Es una anécdota. Entonces él decía, él entendía la justicia y era un justiciero. Sí. Bueno, ¿hasta dónde llegaría su justiciero y su ignorancia? Que cuando Madero propuso que se proponía para castigar a la gente que no cumpliera en el Senado y en los diputados o en la función pública, dice Carranza, dice Villa, oiga, don Francisco, pues fusilándolos. Sinceramente, dice, pues fusilándolos. Pues era lo que El él... senador contra el país no cumple. Pues, ¿por qué va a traicionar al pueblo? ¿No sirve? Y ya. Lo eliminamos completamente. Sí. O sea, una ingenuidad. A mí me motiva más que nada su ingenuidad. Pero venía la astucia y venía el lado malo. En el lado malo era implacable. Sí. Y no se arredraba para ir al frente de un contingente en un ataque. Lo encabezaba. Entonces, Pues él intuía. Es más, mucha gente que le decía, ¿y usted por qué no es presidente? Dice, porque yo no sé lidiar con eso. No. O sea, mira, mucha gente, y no te lo acabo de decir hace rato, decía, el mundo de Villa es Chihuahua. Villa no conocía el mar cuando lo conoció, ahí en los movimientos. Se maravilló. Bueno, hasta dónde no llegaría su ignorancia, que cuando estaba en la cumbre de sus victorias y ya se le venía el problema encima de Carranza, dice, oiga, por ahí le ofrecen un submarino. Dice, bueno, ¿y esa cosa para qué sirve? Dice, no, pues ahora abajo de agua, pero saliendo de esos tumba barcos. Dice, pues puede que esté bueno. Pero ¿dónde está esa chingadera? Pues ella sabe. O sea, no tenía un concepto universal como lo tenía Obregón, lo tenía Carranza, o lo tenía mucha gente. Por el lado de Obregón había mucha gente que tenía ilustración o que tenía cuando era la preparación elemental y llegaron a ser generales. Varios. Entonces lo que lo Llegaron movió a ser fue... industriales. No. Y de Villa, pues casi nadie, porque pues qué. Un Tomás Urbina había sido vigeo. Un José Rodríguez era un sincerote campesino que vivía en la sierra, allá en una casa solo, con sus padres, él y el hermano. Los López, Martín y Pablo, que fueron
soldados ejemplares en el combate, pero malvados, pues. Sí, sí, sí. Pues, eran casi analfabetas. O Toribio Ortega, de Cuchillo Parado, era parte del desierto Sonora, que era una gente conocida allí, era un campechanote, pero pues poco iletrados, o sea que no, tenían la inquietud y una valentía tremenda y una honradez, que ese fue el que decían de los villistas, el único y el más honrado y desinteresado de la revolución. Y de ese calibre eran todas las gentes de Villa, salvo el general Ángeles o uno que otro militar que se le vino por allí y que él los hizo como un servín o unos artilleros, en fin, o el general Ángeles, que fue el máximo que anduvo con Villa de esa talla. Entonces, el general Villa, y él, por cierto, dijo de Ángel, del general Villa después, que le preguntaron, bueno, ¿y Villa qué? Dice, Villa no era malo, lo hicieron las circunstancias, porque él lo conoció bien, él lo conoció bien. Entonces, Villa intuía, cuando hizo el reparto de tierra no supo cómo hacerlo. Cuando se indultó el que sucedió a Carranza provisionalmente, que fue Adolfo de la Huerta, sonorense del grupo de Obregón y Calles, él lo indultó. Los arreglos le dieron una hacienda y implementos, ¿para qué? Organizó a la mayor parte de su gente para darles tierra ahí, que trabajaran ahí, en una colonia agrícola. Fue a lo más que pudo llegar en la cuestión agraria. No tenía concepto de cómo. Sí, él confiscaba haciendas y dejaba ahí encargados a que las administraran. ¿Para qué? Pues para que dieran elementos de guerra o elementos de boca. Entonces él, se puede decir que él entendía perfectamente las injusticias sociales y él luchaba por la entendía a la perfección, pero de ahí para adelante no tenía concepto no. de ya una vez ganada la justicia social, qué hacer. Que hubiera tenido una noción de lo que era el Estado, no. Es lo más que entendía, el Estado era una bola de corruptos que lo dirigían. Sí, claro. ¿Cómo hace tiempo? Ahora recientemente. ¿Qué se dice? En fin, mira, esto te da a ti un panorama. Sí, papá. Muy a las volandas, muy a pájaro de vuelo, pero esto te ubica ya en lo que realmente fue la revolución y luego parte, porque para adelante hubo varios enfrentamientos y hay un factor común, digo, pues sí es un factor común, hablando matemáticamente, factor común. ¿Cuál es el factor común de todos estos movimientos? El poder, o un objetivo final, el poder. Madero, el poder, desde luego, para hacer el bien. ¿Quién lo tumbó? El poder, no para hacer el mal, para seguir con el sistema. Así lo veía. Carranza, con su primera jefatura y todo eso, ya se decía primer jefe del ejército constitucionalista. Y en caso de vencer, presidente provisional. O sea, él ya desde allí veía el poder. Veía toda la visión. Cuando Obregón quiso concursar, lucha por el poder. Cuando lo tuvieron y vieron en peligro, mataron a Villa, mataron a medio mundo. ¿Por qué? Para imponer a Calles, y fue lucha por el poder. Con sus mismos correligionarios. Esa es otra batalla que se vino, que fue de la Huertista, otro movimiento que veremos un poco después si te interesa, con más detalle. Gana Calles, bueno, establece un régimen ya institucional. Ese sí tenía visión y talla de estadista. Y era un maestro de escuela, maestro rural. Rural, aparte. Maestro rural. O sea, tenía la enseñanza elemental, para enseñar el abecedario. Y él hizo leyes, promulgó leyes, creó el Banco de México, ya como una institución, y además, ya no siendo presidente, fundó el partido que duró 70 años en el poder. Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles. Entonces, interesante. Esto ya te ubica y ya viene en el asunto, porque la última rebelión que enfrentó el poder público
fue la Revolución Cristera, La que famosa. se levantó por las leyes de regulación de cultos de calles. Eso levantó al clero y a la gente creyente. Mis respetos para unos y para otros. Para otros. ¿Por qué? Creyeron y lucharon. Sí, 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 la Revolución Ahora, Cristera fue. que en esto hay fondos y todo eso, yo se lo dejo a otras gentes. Yo después te leeré un documento que fue el de los arreglos que le llamaron ya en otra parte, un documento, y tú vas a ver allí lo que fue eso. ¿Y a qué llegó? Y luego que uno de los revolucionarios de aquel entonces, Gonzalo Escobar, con una asociación presidencial que no le gustó, que nombraron un presidente de aquí de Michoacán, Pascual Ortiz Rubio, era ingeniero y fue general porque pues anduvo en el movimiento aquí, no en grandes batallas ni siquiera, pero sí, y se levantó, hizo una rebelión formidable, pero Calles lo venció, ya no siendo presidente, habiendo un presidente provisional que cuando mataron a Obregón, en la reelección mataron a Obregón ya siendo electo, lo mataron en México, ahí en un restaurante, y Sí. su Congreso y Calles manejaron que fuera un civil el presidente provisional y nombraron a Emilio Portes Gil. Y él enfrentó la Revolución Cristera, en la mayor parte, y la rebelión de Gonzalo Escobar. Una y otra, Calles los ganó. Qué interesante, papá. Bueno, Y ahí fíjate tienes ya todo el panorama de lo que se puede llamar revolución. La Revolución Mexicana, en la mayor parte de los autores y gente que sí sabe de esto, lo ubican entre la primera, segunda etapa de Madero hasta 1920. Para mí no. Como aficionado, para mí la revolución y la que creó todas las condiciones del México moderno fue la maderista y contra Huerta en el breve periodo, porque ahí se preparó todo el continente, todo el material humano y lo que es actualmente el fundamento, la base del Ejército Federal. Y que hasta la fecha es la única institución que ha logrado mantenerse. Mis respetos para el Ejército Nacional. Sí, Soy sí, un ciudadano convencido y siempre lo he sido, a pesar de los embates y el copamiento en cierta forma que ha habido es decir, por problemas de la corrupción. Claro, claro, sí, Pero la corrupción. la espina dorsal de nuestro ejército federal es esa. Y otra que se constituyó también en ese entonces y que es la mejor institución ahorita, la Marina. La Marina, sí, claro. Son los dos ejes que le dan solidez a este país. Sí, sí, tiene lógica. Mientras tú narrabas esto, yo imaginaba un tablero de ajedrez en todos estos movimientos, en todos estos juegos de poder, en todos el querer vencer unos con otros. Qué interesante, papá. Y bueno, pues ya te voy a dejar descansar, pero antes ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos puedes decir del próximo video? ¿Dónde podemos empezar? A mí me pareció un interesante punto de partida a la guerra, la Revolución Cristera. Me parece que fue un movimiento también sumamente importante en nuestra historia. No sé si te gustaría retomar ahí o quisieras... No, antes podemos mencionar con un poquito de más detalle, sí, en lugar y tiempo, de la el primer choque de facciones. Perfecto, papá. Luego el periodo de indefinición hasta que se estableció la Constitución y el primer presidente que ya cumplió su periodo de funciones, que eran de 4 años. Madero, sí, efectivamente, fue propuesto para 6 años, pero pues duró año y feria por el problema del golpe. Ya después fueron de 4 años y el segundo enfrentamiento, y fueron las luchas por el poder, se dio en 1920, pues que fue realmente el cuartelazo que tumbó que quitó a Victoriano Huerta, a Carranza,
por su injusticia, entre comillas, como ya vemos. Y en 1923, que otra vez la lucha por el poder y que el candidato de los más decentes fue de la Huerta, de ellos mismos, el que pusieron ellos mismos de provisional. ¿Por qué? Porque era un valor, un estadista moderado, buena persona. Entonces mucha gente dice, pues pero Obregón se empeñó por Calles y pues en cierta forma lo impuso. Y Calles ya siguió. Al revenir la reelección de Obregón, hubo otro conato de levantamiento. ¿Por qué? Por la reelección de Obregón, que traicionó el principio de Madero de sufragio efectivo, no reelección. No reelección, sí, sí, sí. Pero ahí hicieron componenda y porque Obregón no quedó satisfecho con 4 años, ya le preguntaban qué opinaba de los periodos. Dice, pues 6 años es poco para un buen presidente y 4, muchos para un tonto. Sí, sí, sí. Entonces, Perfecto. entonces, y ahí sigue la lucha por el poder y allí se vienen dos, primero la Revolución Cristera contra Calles, no siendo ya presidente Calles, pero a Obregón lo mataron porque era el señalamiento, lo juzgaron con el director intelectual y director y maestro de Calles, en todo, pero más en lo anticlerical. En ese tiempo eso, lo anticlerical. por eso la iglesia conspiró para matar a Obregón. Lo mató un fanático, ya siendo Por presidente supuesto. electo. Entonces, el provisional, bueno, pues Calles lo manejó como secretario de guerra para enfrentar todos los levantamientos y Calles los venció. No, pues qué interesante, papá, Y todos esos tienen cosas muy interesantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista político y desde el punto de vista histórico. Claro, claro. Y terminando la Revolución Cristera, que de veras, yo lloro por eso, de veras. Sangre de gente noble, hijo de la madre, de uno y otro lado, derramarse así, ¿no? Pero bueno, ahí la dejo. Y luego después de eso viene la inestabilidad y al último nombran un presidente que no aguanta porque se vino el maximato, la autoridad máxima de Calles, no siendo presidente. Fue el PNR, que luego fue el PRM y luego el PRI, y que duró desde 1929 hasta que Fox en 2000 los echó patadas. El de las botas. Que ahora, pues ya saben quién es ese señor. Bueno, pero fíjate, entonces Calles iba a seguir dominando como jefe máximo. Y él nombró como candidato a Calles, digo a Cárdenas, porque fue un chamaco que se le presentó allá en Agua Prieta de 20 años y porque escribía, te dije, muy bonito, tiene una caligrafía de campeón mundial. Yo la vi muchas veces y además conocí al general. Conocí escritos, él ya descompuesta la letra, ya ahora estaba acá de vocal y eso. Yo lo conocí bien. Llegué a hablar con él, pues muy breve el saludo ya, pero lo conocí bien. Ese fue candidato y el primer, el programa, el primer plan sexenal de la revolución, Calles lo ideó en la convención de Querétaro y con esa nombraron candidato a Cárdenas. Joven, de 37 años todavía, ya general, y ya general, ya había sido gobernador. Fue de los generales de división más jóvenes. Y el presidente hasta entonces más joven. Entonces, y Calles se volvió ya chocho, terco, y quería seguir mandando. Y se armó una pelotera que ya la veremos después. Pero nomás te dejo esta inquietud. Cárdenas es el padre del México moderno con toda la corrupción que tenemos. ¿Por qué? Porque hizo valer las instituciones y de allí para acá, buenos, le digo, malos y peores, han terminado sus sexenios. Malos y peores, efectivamente, porque desde Cárdenas, bueno, y veremos ese episodio, es emocionante. Y aquí ya le vamos a parar porque si ya me cansé. Sí, papá, estuvimos platicando en esta conversación interesantísima
Para mí muy iluminante, si es la palabra correcta. Estuvimos poquito más de 2 horas y media, entonces tenemos para más videos, lo cual... Me estoy muriendo de hambre. ¿Tienes cena, papá? Sí, y riquísima, pues tu hermana. Ah, bueno, No, papá, pues una cosa pues muy sencilla por mi dieta blanda. Pero claro. un plato que no me lo hacen en ningún restaurante ni de París. Betty te lo No, hizo. sí, Betty es sí. mi hermana, no es, mi hermana, soy un año mayor que ella, querida audiencia. Y pues nada, papá, nada más agradecerte, desearte buen provecho. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu generosidad. Y a ustedes, querida audiencia, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de poner las notificaciones. Y también nos ayuda mucho los comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, porque esto nos da a la idea a mi padre y a mí de pues ver lo que a ustedes les interesa, de lo que les gustaría que nosotros platicáramos, si hay partes de esta conversación en las cuales les gustaría profundizar, en las cuales les interesa, pues yo con mucho gusto se lo comunico a mi padre. Y pues aquí seguiremos conversando. Y papá, pues buen provecho y muchísimas gracias. Buenas noches, Dios te Buenas, bendiga, hijo. buenas noches, papá. Nos vemos mañana en San Diego. Ahí te doy nota de tu esposa. Le gusta la vagancia a la mujer, anda ya con las hermanas desatada. Sí, sí, sí. Ah, no, sí. No, a mí me sobra. Entonces, Ahorita si no tuviera tanta hambre y no fuera tan tarde aquí ya, yo de aquí hasta las 2 de la mañana, cuando tranquilamente. lo que tú quieras, papá, y que al cabo te digo, ahorita ya fue muy, muy bonito tener ya 2 o 3 videos de esta conversación, lo cual acerca la fecha del gran estreno. Ándale, pues papá, descansa, cuídate mucho y estamos en contacto, ¿eh? Hasta luego. Ya págale a todo porque yo aquí no voy a hacer nada. Ándale, pues papá, no te apures. Buenas noches.